Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, y hoy programa especial en el que vamos a insistiros en el nuevo paradigma de la ciberseguridad de nuestro tiempo. Os vamos a hablar de Zero Trust, de la confianza cero. Es una nueva forma de entender las amenazas y es una nueva forma de entender las estrategias que deben implementar todas las compañías y todas las instituciones que están en un mundo conectado. Y lo hacemos con los especialistas de Zscaler, que nos acompañan un día más en el programa para no solo conocer, como decimos, este nuevo concepto de ciberseguridad, sino entender lo que subyace detrás de todo él. Lo que subyace en cuanto a la tecnología, lo que subyace en cuanto a la aplicación de la propia estrategia, lo que implica para el desarrollo de los propios especialistas en ciberseguridad, que supone para una compañía entender un nuevo modelo de proteger su entorno, y también los beneficios que tienen estos entornos complejos, cambiantes y cada vez más difíciles de perimetrar, como son los escenarios de ciberseguridad. Bueno, pues con la ayuda de Carlos Muñoz, el responsable de ingeniería de ventas de Zscaler, vamos a hablar largo y tendido en este programa, en el que, como digo, vamos a insistir en el concepto de Zero Trust, que queremos que os lo aprendáis como, insisto, el paradigma del nuevo ideal de ciberseguridad o protección de los entornos de ciberseguridad. Enseguida le vamos a saludar, pero también tocaremos otros temas, los relativos a las noticias del sector, que nos van a dar pistas sobre precisamente cómo evoluciona esa ciberseguridad y también la formación tan necesaria. Si con Carlos hablamos de talento vamos a hablar de las nuevas oportunidades formativas que surgen en el entorno de la ciberseguridad, porque tenemos una formación especializada con la que por lo menos daremos la pista con la ayuda de Andrés Soriano y de Román Ramírez desde Universae. Pero bueno, lo primero de todo, saludar a quienes son los máximos especialistas de esta materia y que cada semana nos acompañan. Ellos son Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, referentes en este sector, un faro para quien nos habla. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy contento, un lunes más, como siempre decimos, lunes de ciberseguridad, que hay que empezar con fuerza para esta semana y nada, sobre todo seguros. Muy seguros, exactamente, aprendiendo y entendiendo cómo cambia este sector, que cambia de mes a mes, de año a año. Hace 5 años decíamos, quizás estábamos planteando un ejercicio de divulgación de la ciberseguridad que hoy es diferente. Por eso hoy están aquí los expertos de Zscaler. Mónica Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que has hecho una introducción perfecta para todo lo que vamos a hablar. Y oye, deberíamos hacer, yo creo, algún día un pequeño repaso desde hace ya casi 5 años, más de 200 programas que estamos aquí en este Cyber After Work, cómo al principio estábamos abordando estas estrategias de ciberseguridad y cómo se están abordando ahora, ¿no? Del Zero Trust hemos hablado, estamos hablando hoy y hablaremos, y también vamos a conocer cómo ha evolucionado y cómo se está aplicando además en las empresas con mucho éxito. Muy interesante. Yo lo creo, es un planteamiento muy interesante, cómo se está aplicando en las empresas. Ahora con nuestro invitado lo vamos a descubrir, pero también, breve apunte, Pablo, y ahora ahora además lo vamos a conocer, el de la formación tan necesaria en el terreno de la ciberseguridad. Por supuesto, Eduardo, la formación es algo básico. El mundo de la ciberseguridad no es un mundo sencillo, es un mundo muy amplio, ¿vale? En el que caben muchas personas, caben muchas disciplinas, cabe mucha forma de aprender y de hacer ciberseguridad, pero en el cual, pues oye, yo creo que nos hemos cansado de ver informes en los cuales hablan de la carestía o de la falta de personal cualificado, preparado, y oye, yo creo que es una oportunidad laboral para aquellos que nos escuchan, da igual la edad que tengan, lo importante es tener ganas y ir metiéndose en este mundo para, con ganas y poco a poco aprendiendo, llegar a tener trabajo, que yo creo que es algo que no va a faltar a la gente de ciberseguridad. Bueno, pues de eso también vamos a hablar, pero insistimos hoy, Carlos Muñoz, el responsable de ventas en Zscaler, va a estar con nosotros para hablarnos de Zero Trust y de cómo las compañías deben entender este nuevo concepto y sobre todo deben implementarlo. ¿Cuál es la mentalidad, tanto tecnológica como de gestión de las ciberamenazas, que deben adoptar en sus organizaciones? Esto es Cyber After Work, amigos. Empezamos ya mismo.
Y vamos con un consejo porque los ataques que comprometen los sistemas de información causan daños, no solo con brechas de datos y operaciones no confiables, sino también daños físicos en las instalaciones o, peor aún, a las personas que dependen de esas instalaciones. Por ello, una seguridad de Zero Trust como la que ofrece Zscaler garantiza la confianza en la red y frena los ataques maliciosos. Esto es de lo que vamos a hablar hoy, largo y tendido. Lo que pasa dentro de la empresa también puede afectar físicamente a ella. Podéis descubrir mucho más en zscaler.es. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Pues como siempre, muchas noticias. Hoy hacemos un repaso por ese fantástico medio dirigido por Mónica Valle, BitLife Media, en el que tenemos multas, en este caso por vulneración de la Ley de Protección de Datos. La Unión Europea no le tiembla el pulso, Mónica, a la hora de multar por brechas de datos porque se vulneran las leyes de protección precisamente de los datos. Y ojo, que uno no tenía intención de vulnerarlo, simplemente no puso todas las medidas suficientes como para proteger los datos de sus clientes. Efectivamente, es que esa es una de las razones por las que pueden multar a cualquier empresa, porque vamos a ver que grandes empresas son multadas, pero cualquiera que incumpla estos requisitos a la hora de proteger los datos personales de los usuarios, pues puede ser sancionada. Y además vamos a recordar que este sábado, el 28 de enero, es el Día Europeo de la Protección de Datos, así que es un buen día para poner en práctica todo esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que en los últimos 12 meses, el último año, estos reguladores que están encargados de esta protección de datos han emitido multas por valor de casi 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros, estamos hablando de muchísimo dinero por vulnerar este Reglamento General de Protección de Datos que recordemos que aplica únicamente a los datos que están en Europa, de usuarios europeos. Y bueno, es un récord porque se supone un aumento del 168% respecto al año anterior, a 2021. Y bueno, por dar algún dato, la multa más grande de este año ha sido de más de 400 millones de euros a Meta, que es la empresa matriz de Facebook, de WhatsApp, que por cierto, pues si no han tenido suficiente con eso, hoy mismo se ha sabido que WhatsApp, que también es de Meta, ha sido multada por violar el Reglamento General de Protección de Datos con más de 5 millones de euros. Bueno, va camino de récord, la verdad, Meta. Quiere superarlos. No, y la verdad es que además, por lo que había leído y había oído, tenía pinta de que iban a seguir recurriendo multas y que estaban pensando que no estaban incumpliendo el reglamento, lo cual yo creo que va a dar para más capítulos todavía. Y ojo, que Facebook, WhatsApp, Instagram, todas sus batallas de integración de datos y de compartición de datos, yo creo que puede estar detrás de estas grandes multas. Bueno, pues una noticia más. Además está aquí nuestro invitado, Carlos Muñoz, de Zscaler. Le voy a pedir que la escuche con atención porque en este entorno es de lo que vamos a hablar. El 85% de las organizaciones ha sufrido al menos un ciberataque en el último año, Mónica. Sí, es muy interesante ir analizando los estudios, los informes que se van lanzando porque se ve y se palpa, ¿no?, esa imagen del sector. Y en este caso es un estudio que especifica, que ha hecho una encuesta a más de 4.000 empresas de casi 30 países y en ella se desprenden unos datos muy interesantes que son que en este último año han aumentado un 76% los ataques respecto al año pasado y que el 85% de esas empresas, esas organizaciones encuestadas confirman que han sido víctima de al menos un ciberataque en los últimos años. Lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a repetir, el ransomware ha sido, y también en este estudio se subraya, el ciberataque más grande, el que más preocupa a todas las compañías por esa continuidad de negocio que se ve afectada en todas ellas. Bueno, pues en este escenario en el que el 85% de las compañías reconoce haber sufrido un ciberataque en el último año, vosotros como empresa, ¿qué actitud adoptáis? ¿Una actitud de estrategia o una actitud táctica? Bueno, pues esta es alguna de las cosas que vamos a comentar con nuestro invitado. Pero antes, hablemos de la formación, tan necesaria precisamente para dar respuesta a estas necesidades que va pidiendo el mercado. Vamos a hablar de formación, venga. Y es que Universae, Pablo, es un centro de referencia en especializaciones. Al parecer va a poner en marcha un interesantísimo plan de formación para especialistas en ciberseguridad. Sí, un interesantísimo plan y con unas interesantísimas instalaciones y unas interesantísimas herramientas para ir interesantísimos profesores. Por supuesto, también interesantísimos profesores y directores académicos. O sea que... Bueno, pues a sus responsables los tenemos aquí, parte de ellos, de ese claustro y de esa organización, son Andrés Soriano y Román Ramírez. Ambos, buenas tardes y bienvenidos. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer que estés con nosotros, Román Ramírez, un placer escucharte, amigo Román, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Edu, como siempre. ¿Vosotros bien? Encantados, sobre todo de poner más herramientas para la formación. Comentábamos fuera de micro con Carlos Muñoz de Zscaler cómo cambia, cómo evolucionan las necesidades, ¿no? De talento en el terreno de la ciberseguridad, adaptadas precisamente a la evolución de esas tecnologías y de esos escenarios. Entiendo, Andrés, que esta formación responde también a esa necesidad, ¿no? Nosotros nos celebramos mucho cuando hay una nueva formación en ciberseguridad porque va cubriendo esa demanda creciente que todavía sigue sin cerrarse, ¿no? Y es importante, ¿no?, poner el foco en la formación de especialistas. Andrés. Efectivamente, tal como hablas, se tiene previsto, según datos del INCIBE, que para estos próximos 2 años se necesitan en España aproximadamente 150.000 profesionales en ciberseguridad. Y sumado a esa gran falta de profesionales, pues entrando en contacto con las empresas, porque al final lo que necesita una entidad educativa es saber verdaderamente qué es lo que necesita el mercado laboral, saber qué necesidades tienen las empresas y las administraciones en materia de ciberseguridad, nos habíamos dado cuenta que el perfil de pentester, de hacker ético, estaba un poco cubierto, ¿no? Sí que sigue habiendo mucha falta de profesionales, pero en cierto modo sí que con perfiles junior que iban progresivamente avanzando en escalones, pues iban copando un poco las necesidades. Pero sí que necesitaban o se estaban encontrando carencias de decisores, de esa persona que pudiera articular todos los engranajes que componen un departamento de ciberseguridad, como son la gobernanza, pues las operaciones de ciberseguridad propiamente dichas, el gobierno, riesgo, cumplimiento, la inteligencia, actividades de contrainteligencia, y eso es un poco lo que, analizando un poco las necesidades empresariales, pues hemos formado en Universae junto con la ayuda de Román Ramírez y Ruth Edcon. Y Román, ¿cuál es un poco, ya nos ha introducido ahí Andrés un poco la necesidad? Ese partenariado, efectivamente. ¿Qué es lo que van a ver los alumnos que se matriculen en este máster? Pues sobre todo, la verdad es que muchas cosas del mundo real. O sea, una cosa que cuando estábamos diseñando los contenidos, Andrés y yo y el resto del equipo comentábamos, era que hay muchísima formación que tiene un componente alto de academicismo. Y eso está muy bien, pues cuando estás formando gente a largo plazo, ¿no? Pues tienes ahí 3, 4, 5, 6, 7 años docentes donde estás preparando a la gente con un sustrato académico elevado, ¿no? Pero cuando estamos hablando de másters, en mi opinión, lo que tiene que lograr un máster, aparte, lógicamente, de los créditos que alguien pueda querer utilizar para un doctorando y cosas por el estilo, yo creo que es introducir a una persona en el mundo real de las empresas, y para eso, pues hay que trabajar cosas de verdad de las empresas. Entonces hemos intentado no repetir errores que hemos visto en otros sitios, pero sobre todo pues aportar valor del de verdad, ¿no? Yo creo que Pablo lo comentaba antes, que las instalaciones de Universae, pues para poder hacer, por ejemplo, ejercicios de equipo rojo y azul, es que hay zonas divididas para el equipo rojo y el azul, ¿no? De tal manera que podamos aislar a los alumnos y que cada uno asuma el rol y luego intercambiarlos. Y en esta versión del máster, porque lanzaremos otro pues a final de año, ¿no? Pero en este que está orientado a dirección, nuestro objetivo es gestionar casos de uso reales. Pues qué le pasa a la empresa cuando tiene un incidente y tiene que reaccionar, gestionar a la mafia, al negociador, a la aseguradora, la recuperación, no hay backup, el escenario de comunicación, gabinete de crisis, pues todas esas cosas que pasan en el mundo real, yo las echo mucho de menos en la formación existente. Entonces, nuestro objetivo, mundo real. ¿Qué es lo que está pasando de verdad en las empresas? Es la reconstrucción de un escenario de conflicto, básicamente, ¿no? El que cada día contamos aquí en las noticias y que se ha llevado pues al terreno formativo. ¿Cómo lo habéis planteado, Andrés? ¿Cómo está estructurado para que lo que apuntaba Román, ¿no? Que los alumnos pues puedan de alguna forma pues trabajar como si estuviesen trabajando en casos reales de ataques o ciberataques a una empresa? Por lo tanto, ¿cómo se moduliza esto? ¿Cómo se enseña? ¿Y cuál es un poco esa estructura formal?
Efectivamente, tal como apuntaba Román, pues lo principal y por lo que nos hacemos diferencia con respecto al resto de estudios en ciberseguridad es a través de una metodología práctica. Vamos a aplicar la metodología Learning by Doing aplicando casos de uso de negocio concretos, explicando cómo se gestionaron los incidentes, dónde se pudo mejorar, dónde se falló, analizando casos reales de verdad, ¿no? Desde el primer día, en los diferentes módulos que componen el máster, se van a ir analizando los diferentes escenarios, escenarios de forense, de respuesta a incidentes, de operaciones de ciberseguridad, de inteligencia y contrainteligencia, porque también consideramos que es vital, tanto para el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como para el ámbito de la administración pública propiamente dicha, controlar operaciones de inteligencia y contrainteligencia. No solo saber dónde nosotros somos vulnerables, sino intentar inducir a error a nuestro adversario o a nuestro oponente. Entonces, hemos creado ahí un cóctel que lo unimos a la tecnología. En Universal hemos creado un laboratorio de ciberseguridad, el Universal Cyber Security Lab, que se inaugura este jueves 26. Estáis todos invitados a la inauguración, si queréis. Y no hemos escatimado en medios tecnológicos. Tenemos un laboratorio de análisis forense que es brutal. Nuestros alumnos van a poder practicar con todo tipo de herramientas, tanto de hacking, respuesta a incidentes, forense. Es brutal, vamos, yo querría estudiar aquí. Te has matriculado, de hecho, ya, ¿verdad, Andrés? Sí. Va a ser el primero allí. Pues muchas gracias, además, Andrés, por esa invitación. Allí estaremos para verlo. Y, Román, me gustaría saber, porque habéis estado comentando pues esta necesidad, ¿no?, que se palpa también en la industria de perfiles, pero en este caso, en esta formación, ¿qué tipo de perfiles, qué personas van a acudir o son ideales, digamos, para hacer esta formación? ¿Hay algún tipo de requisitos previos o cuál sería el alumno ideal, por así decirlo? Sobre todo, más que requisitos previos, es el objetivo al que quiere aspirar el alumno, ¿no? Este máster, que es el de Dirección de Ciberseguridad, el objetivo esencial es para formarte como posible mando o líder de equipo. Mando medio, no estamos hablando de mandos altos, que también, pero principalmente a nosotros nos interesaría mucho gente que se quiera convertir en mandos medios, que luego, obviamente, pues subirán en la jerarquía de las organizaciones del tipo que sean, ¿no? Y el objetivo, sobre todo, es que de verdad sea liderazgo de ciberseguridad. O sea, muchas veces ocurre, y lo vemos constantemente, que o la gente tiene un perfil muy técnico, o la gente tiene un perfil muy de gestión. Pero es que un mando medio y que luego se convertirá en mando alto de ciberseguridad debe combinar las dos cosas. No se puede gestionar ciberseguridad sin entenderla y no se puede pretender que una persona que solo tiene conocimientos técnicos gestione ciberseguridad, porque es que es todo mucho más complejo. Lo ha dicho Andrés, ¿no? Inteligencia contra inteligencia, conocimientos financieros, hablar con tu board of directors, porque tienes que hablar de dinero con esa gente, no tienes que hablar de bits y bytes, ¿no? Entonces, más que un perfil de entrada, que nosotros tenemos un perfil amplio, porque además queremos que convivan profesionales del sector público y del sector privado, queremos que vengan de la administración, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sector privado. Lo que aspiramos es a formar, pues eso, consultores, líderes de equipo y mandos medios, que luego tenderán a ser mandos altos. Pues la última cuestión que os preguntamos, Román, Andrés, es cómo informarse, dónde pueden tener información para aproximarse a esta, pues yo creo que pionera oferta formativa en la que están hablando de gestión de equipos en escenarios reales. No solo es un especialista como muchos que se van a necesitar, ojo, en el terreno de la ciberseguridad, sino que estamos hablando ya de un nivel de gestión de equipos, de liderazgo, donde implica no solo pues ese conocimiento, sino también la sangre fría que requiere este trabajo. ¿Dónde nos informamos, Andrés? Sí, bueno, pues se pueden informar en cualquier página oficial de Universae, ¿no? www.universae.com, en sus redes sociales o incluso en las de Rutes también. Pues ahí están, 3 sitios, sumamos un cuarto de este programa, Cyber After Work, para hacer un llamamiento, como decimos, siempre vamos a fomentar, si nos estáis escuchando y dais formación en ciberseguridad, aquí tenéis también un altavoz para formar, sobre todo porque es una necesidad, ojo, esto no se trata, obviamente es un negocio, pero es una necesidad que va a requerir el escenario digital de las empresas de nuestro tiempo. Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo con ese arranque. Andrés Soriano, Román Ramírez, enhorabuena por esta joint venture que genera conocimiento y genera, por supuesto, talento muy necesario para el futuro que viene en el terreno de la ciberseguridad. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Vamos con un consejo. Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, pues tenemos la respuesta. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo 3 pasos. Lo que tienes que hacer es entrar en xtb.com, abrir una cuenta totalmente online en 5 minutos, realizar un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y ya tienes una acción de regalo. Empieza con el broker líder en el mercado europeo sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. xtb.com invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes, a partir de las 10:30 de la noche, saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues hoy lo decíamos, nuestro invitado de Zscaler es Carlos Muñoz, él es responsable de ingeniería de ventas en la compañía. Carlos, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Oye, había dicho que te íbamos a preguntar por esta noticia. El 85% de las compañías asegura haber recibido un ciberataque en el último año. Al menos un ciberataque, un 85%. Bueno, yo me pregunto lo que no vemos, es decir, hay un problema claro de visibilidad con respecto a los ataques. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje, no? Si verdaderamente estas empresas tuvieran una visibilidad plena de todo lo que está pasando en sus organizaciones y fueran capaces de observar todo lo que está saliendo y todo lo que está entrando en sus organizaciones, ¿no? Es sorprendente el número, pero verdaderamente nos encontraríamos con un volumen mucho mayor de ataques. ¿Podemos lograr esa total visibilidad? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Y tenemos que gestionarlo, hablaré un poquito más sobre ello, ¿no? Pero creo que es importante tener en cuenta que desde un punto de vista de visibilidad las organizaciones han tenido una aproximación quizás un poco táctica a esa problemática, ¿no? El ser capaz de tener una visibilidad plena, ¿no? Y ver la cantidad de tráfico cifrado que ahora mismo está saliendo en las organizaciones, ser capaz de decodificarlo y en base a ello tener una inspección profunda de todo lo que está saliendo es un requerimiento para poder conseguirlo. Creo que estamos en el camino, pero es necesario que las organizaciones hagan un poco sus deberes en ese sentido. Carlos nos está adelantando cosas, vamos a no ir tan rápidos. Está hablando de la necesidad de que se revisen, que se repiense, que si hay una reflexión sobre cómo las compañías están afrontando ahora mismo sus estrategias de ciberseguridad. Y en esa reflexión, y lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, emerge con fuerza el concepto de Zero Trust. Hemos hablado, gracias a Zscaler, de este concepto y hoy queremos volver a insistir en el cambio de paradigma que supone en el mundo de la ciberseguridad, pero sobre todo saber de dónde viene, porque claro, hoy todos quizás estemos hablando ya con cierta familiaridad de Zero Trust, pero quizás no entendemos muy bien cómo ha llegado a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que es importante saber por qué hoy Zero Trust, Carlos, es precisamente el cambio de paradigma en el componente de ciberseguridad. Pues sí, estoy muy de acuerdo. Mira, el concepto Zero Trust, desde mi punto de vista, bueno, si nos remontamos un poco, hace unos cuantos años, el acceso a las aplicaciones era implícito, desde una perspectiva de confianza. Es decir, tú te conectabas a un segmento de red, a una VLAN, y el conjunto de aplicaciones que estaban conectadas a ese segmento de red tenías plena visibilidad de ese conjunto de aplicaciones. La seguridad, por tanto, la confianza, la verificación de la identidad del usuario estaba implícito a la conexión del usuario a ese segmento. Con la entrada de las redes Wi-Fi ocurrió algo interesante porque era muy fácil de segmentar. Podríamos poner un firewall donde todas las conexiones Wi-Fi de una organización pasaran a través del firewall y poníamos una serie de controles de seguridad. Pero ¿qué pasaba con ese usuario cuando luego iba a una sala de reuniones y se conectaba cableadamente a una roseta, ¿no? Pues de nuevo tenía acceso pleno a todas las aplicaciones. Y así nació 802.1x. Es decir, oye, yo me conecto a una roseta, tengo un suplicante en mi puesto de trabajo y ese suplicante va a desarrollar un proceso de autenticación contra un servidor que gestiona mis identidades. Si la autenticación es positiva, el puerto se abre. Si la autenticación es negativa, mi sistema se bloquea o me lleva a una red de aislamiento.
Pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues que nos encontramos con la realidad, y la realidad es que la operación a veces pues es compleja de gestionar en estos entornos. Yo mismo he trabajado en proyectos con 802.1x, tengo unos cuantos años, y he tenido que gestionar bases de datos con cientos de entradas de MAC address donde no podíamos excluir. Era muy difícil de operar. Lo interesante es que sentó una premisa de trabajo. Hubo una concienciación, y a partir de entonces hubo una evolución alrededor del camino Zero Trust. Existía el Fórum Jericó, hoy por hoy el Open Forum, luego Forrester, que fue quien acuñó realmente el término Zero Trust, más adelante Google con los documentos de Beyond Compare, y fue en el 2019 cuando Gartner acuña el término Zero Trust Network Access, más o menos a la vez en la que se acuña el término SASE, ¿no? Y bueno, marcó una pequeña revolución, ¿no?, sobre cómo adaptar estos caminos y cómo poder ir desarrollándolo, ¿no? Incluso este año pasado, en el 2022, en la las agencias federales ha salido un documento donde se fuerza que todas las agencias asociadas al gobierno federal tengan que desarrollar una estrategia con respecto a la implementación de un modelo Zero Trust en acceso a sus aplicaciones privadas para el 2024, ¿no? Que hablando en términos de administración pública, pues es prácticamente pues la velocidad de la luz, yo diría, ¿no? Yo creo que algo interesante y que normalmente no se sabe, fijaos, en el 2019 es cuando Gartner acuña el término Zero Trust Network Access. Zscaler en el 2016 ya tenía una solución para acceso a aplicaciones privadas. Para el 2019 había solventado problemáticas como, por ejemplo, cómo garantizar que los usuarios, donde no podemos implementar un agente, o usuarios de terceros que hacen cualquier tipo de actividad de gestión, pudieran ser gestionados y tuvieran acceso también a los entornos de Zero Trust, así como los cambios en los atributos asociados a la identidad de un usuario dentro de su esquema, dentro de su identity provider utilizado, eran elementos que ya estaban solventados para aquel entonces. Digamos que Zscaler ha jugado un papel muy relevante en la evolución de la tecnología Zero Trust hasta nuestros días. Y Carlos, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Y fíjate que estábamos hablando antes, que llevamos 5 años, hemos ido evolucionando, y yo le voy a preguntar a Carlos por cómo se plantea la evolución del Zero Trust, que lo estamos empezando a tocar, claro. Y cómo ves ya el futuro del Zero Trust. Pues fíjate, creo que cuando aproximamos la problemática de Zero Trust, se aproxima desde una perspectiva de cómo los usuarios acceden a las aplicaciones. Y no nos damos cuenta de que con la propia transformación digital de las organizaciones ya no son solo los usuarios los que tienen que acceder a las aplicaciones. Es decir, nos encontramos aplicaciones que tienen que acceder a otras aplicaciones. Una aplicación con un frontend en un determinado data center que tiene que acceder a un backend que se encuentra implementado en un segundo data center. Y tenemos que garantizar y llevar ese concepto Zero Trust también a la comunicación entre las aplicaciones. Por otro lado, dentro de lo que es el concepto de desarrollo de aplicaciones, pues cada vez más, y tiene todo el sentido del mundo, se desarrollan aplicaciones en entornos hiperescalares, porque es mucho más sencillo desarrollar una aplicación en Amazon o en Azure que desarrollar una aplicación en un data center tradicional donde tienes que gestionar todos los recursos que estas empresas ya te dan para que puedas consumirlos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que según vamos evolucionando en la adopción de nuevos recursos dentro de estos hiperescalares, nos encontramos en situaciones donde son funciones serverless, por ejemplo. Es un objeto donde no puedo instalar absolutamente nada porque es un objeto inexistente, ¿no? En cuanto a que no hay una máquina por detrás sobre la cual yo pueda gestionar, tiene que acceder a un determinado conjunto de aplicaciones, ¿no? Y eso es otro entorno donde tenemos que empujar el concepto Zero Trust, ¿no? Y llevar el Zero Trust también a este tipo de sistemas. Y por último también señalaría el concepto de IoT y OT. Es decir, qué pasa con todos los dispositivos wearables que llevamos que de algún modo tienen que conectarse a una determinada aplicación. ¿Cómo podemos garantizar que la conectividad contra esa aplicación se haga de un modo seguro, siguiendo las pautas y el paradigma de un modelo de funcionamiento Zero Trust? Entonces, más allá de la evolución tecnológica, ¿no?, del propio producto, que sin duda va a incorporar por modelos de seguridad adicionales, donde estos brokers que garantizan la comunicación entre los distintos anything, ¿no?, y las aplicaciones finales se haga de un modo seguro. Yo creo que es importante también analizar cuál va a ser la evolución desde el punto de vista de adopción tecnológica por parte de las organizaciones, ¿no? Y este es un roadmap que en cierto modo yo sí visualizo, ¿no?, donde las organizaciones empiezan por los usuarios y acabarán por conectar cualquier tipo de dispositivo a un modelo Zero Trust.
Esto es muy relevante, Carlos, porque es que, claro, todas las necesidades de ciberseguridad de las empresas están cambiando. Se está también evolucionando ese propio modelo Zero Trust, ¿no?, para adaptarse a todo esto. Y, en definitiva, como estabas diciendo también, las propias empresas tienen que generar ese roadmap, ¿no?, para implementarlo. Pero cuando se plantean esto, cuando se sientan delante de la mesa y dicen, vale, vamos a implementar esta solución Zero Trust, ¿cuáles son los beneficios que van a obtener las organizaciones al implementarlo? Pues yo creo que todo está un poco vinculado a este concepto de transformación digital, ¿no?, de lo que hablamos bastante, ¿no? Al final las organizaciones, y de un modo u otro, tienen que evolucionar y tienen que crear un modelo que permita consumir aplicaciones de un modo deslocalizado hacia el usuario y ser más eficientes, ser más competitivas. Sin duda la transformación digital es necesario, ¿no? ¿Y qué papel juega ciberseguridad dentro de este concepto de transformación digital? Porque nunca acabamos, ¿no?, desde un punto de vista de ciberseguridad. Siempre hay algo que tenemos que proteger, y cuando la organización se mueve hacia una transformación digital, pues empieza a aumentar un poco su superficie de ataque, empiezan a aumentar de nuevo los nuevos vectores, y creo que los equipos de seguridad, de ciberseguridad en general, tienen que convertirse en un partner que acompañe a la propia transformación digital de la organización y se convierta en un habilitador. Entonces, el punto es, ¿qué es la transformación digital, no? Desde mi punto de vista, la transformación digital reúne como tres grandes evoluciones, ¿no? Una evolución en el paradigma de cómo se utilizan aplicaciones y qué aplicaciones se utilizan. Es decir, las organizaciones empiezan a adoptar aplicaciones SaaS, ¿no? Empiezan a mover aplicaciones a los entornos hiperescalares, ¿no? Plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Cuando las organizaciones empiezan a adoptar este conjunto de aplicaciones, muchas de estas aplicaciones se diseñaron para que fueran consumidas de manera directa. Es decir, los usuarios no deberían pasar por el centro de datos para acceder a esta aplicación, ¿no? Imaginaos un usuario que accede al data center para salir a Office 365 y luego la devolución tiene que ir al data center para volver a este usuario que está trabajando desde su casa, ¿no? Entonces, los local breakouts genera lo que llamo una transformación desde el punto de vista de comunicaciones, que es la segunda transformación. Y la tercera es la de seguridad, porque cuando permitimos esa conexión directa para mejorar en términos de experiencia de usuario la conectividad de su usuario hacia esa aplicación, rompemos el modelo de seguridad. Todo el stack de seguridad está implementado en el data center. Por tanto, las organizaciones tienen que aceptar un modelo de riesgo donde la seguridad que estamos desarrollando es distinta cuando el usuario se conecta de manera directa o cuando pasa a través del data center. Esto es algo que tiene que cambiar y forma parte de la tercera transformación, que considero que en suma es lo que yo denomino la propia transformación digital o el camino que tiene que darse para que los departamentos de ciberseguridad ayuden en este proceso. Recientemente hemos desarrollado un informe, ¿no?, que se llama El estado de la transformación Zero Trust. Este informe identificaba que los tres principales factores que de algún modo motivan la transformación digital son la reducción de costes, la facilidad o facilitar la innovación tecnológica y manejar el ciberriesgo, ¿no? Yo creo que es importante garantizar la transformación digital de la organización en términos de adopción desde cualquier sitio de una manera segura de las aplicaciones, sin aumentar la superficie de ataque y reduciendo la posibilidad de movimiento lateral, ¿no? Pues los llamados WannaCry, ¿no?, que no ocurran y que si ocurran puedan limitarse a un conjunto muy segmentado y muy reducido de aplicaciones que puedan sufrir. Y un cuarto caso interesante, ¿no?, que trasladaba este informe es la necesidad por parte de las organizaciones de intentar captar talento, ¿no? Y cómo modelos Zero Trust pueden ayudar también a captar talento, porque crean modelos de trabajo sociales, colaborativos, donde verdaderamente el usuario puede trabajar desde cualquier localización, sin ningún tipo de impedimento, con una experiencia positiva y desde una perspectiva de seguridad holística, ¿no? Donde hagamos lo que hagamos, pues consigamos que el acceso a la aplicación se haga de un modo seguro. Todos estos aspectos creo que son aspectos a tener en cuenta, ¿no? Y por parte de las organizaciones, es cierto, diría que, si me permitís, que creo que quizás las organizaciones tienen un movimiento un poco táctico a cómo están adoptando las tecnologías Zero Trust. Y táctico en términos de, pues mira, nos contactan muchas organizaciones que dicen, tengo usuarios que se conectan vía VPN y quiero implementar algo un poco más seguro con una VPN, o quiero mejorar en términos de ciberseguridad.
Bueno, deberíamos pensar un poco en por qué no lo hacemos desde una perspectiva un poco más estratégica, porque creo verdaderamente que cuando aplicamos tecnología Zero Trust desde una perspectiva mucho más estratégica es donde realmente la empresa empieza a recibir los beneficios. Por ejemplo, entre otras cosas, podríamos tener un listado completo de todas las aplicaciones, un inventario completo de todas las aplicaciones de una organización, y en base a ese inventario podríamos ver cómo nuestra organización ofrece esas aplicaciones a sus usuarios, cómo podríamos optimizar esos procesos, cómo podemos reducir costes, cómo podemos decomisionar hardware, cómo podemos en general mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestros usuarios en el acceso a las aplicaciones. Una aproximación más estratégica sobre la problemática Zero Trust creo que aporta muchos beneficios a la organización en esa adopción. Hombre, yo creo que es un planteamiento absolutamente rupturista, el hecho de plantear la ciberseguridad como un catalizador de la transformación digital. Al final siempre se ha concebido como una herramienta más dentro de esos procesos de digitalización de las compañías o como una cobertura del proceso de digitalización, pero nunca como el impulsor, ¿no?, de una transformación digital eficaz, ¿no? Y yo creo que eso no solo es la diferenciación de Zscaler, sino también la diferenciación del concepto de cómo queremos que la ciberseguridad nos acompañe. Es decir, queremos que sea un elemento externo que vigile o que forme parte de la estrategia de crecimiento de una compañía, ¿no? Ahí yo creo que hay una diferencia que es radical, ¿no? Y apuntaba que obviamente eso pues tiene un beneficio pues en la atracción de talento, pero en el usuario al que hacía referencia antes, ¿no? Centrémonos un poco también en esa, un poquito más, ¿no? En los beneficios para el usuario de la aplicación, la adopción de Zero Trust. Pues mira, yo pienso que en términos de experiencia, el usuario es lo que más va a percibir, es decir, va a recibir una experiencia mucho más homogénea. Pensar ahora mismo, vamos a pensarlo de otro modo, ¿no? Vamos a pensar en un usuario que está teletrabajando y tiene que crear una VPN, tiene que abrir una aplicación. Está accediendo a una determinada aplicación que se encuentra, pues en cualquier data center del mundo. Tiene que saber cuál es la localización de ese servidor VPN donde se encuentra ese concentrador. Y fijaos, en una solución Zero Trust, la experiencia de usuario es exactamente la misma. Cuando ese usuario está trabajando desde la oficina, abre su navegador, pone la URL de la aplicación a la cual se quiere conectar y se conecta. Y cuando está trabajando desde su casa, abre el navegador, pone la URL y se conecta. Es absolutamente transparente desde la perspectiva del usuario. Se olvida de crear túneles, se olvida de incompatibilidades, se olvida de esos conceptos de, si accedo a Internet, accedo de manera directa, pero si accedo a mi aplicación, accedo a través de mi data center. La solución es mucho más homogénea. Por otro lado, también desde la perspectiva del usuario, se olvida de aspectos de seguridad. La política de seguridad que se está aplicando es exactamente lo mismo. No importa si se encuentra en una oficina, en el centro de datos o si se encuentra en su casa, ya que la política de seguridad reside en un proveedor de servicios cloud, ¿no?, que define una política de seguridad holística con independencia de la localización del usuario. Por tanto, no estamos aceptando en términos de riesgo una postura de seguridad más relajada en función de dónde se encuentre este usuario trabajando, ¿no? Creo que en términos de experiencia un aspecto muy interesante es, en mi opinión, creo que cuando una empresa se está transformando, cualquier feedback negativo por el consumidor de esas aplicaciones puede ser demoledor, desde el punto de vista de el retraso que puede tener la adopción de un proceso de transformación digital en las organizaciones. Y fijaos, a mí pienso en, si me pongo en el pellejo, ¿no?, de los usuarios de las organizaciones, es, vale, la organización se mueve a una aplicación SaaS y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que pierde el control de esa aplicación. Ya no está en su data center. Ya no podemos medir cuál es el tiempo de respuesta que esa aplicación nos está dando. Ahora viene Zscaler y dice, envíame todo el tráfico que nosotros te desarrollamos un proceso de inspección de ese contenido. Bueno, pues pierde visibilidad. Y para colmo, el usuario ya no está en su centro de datos, está en su casa. Por tanto, cuando llaman al centro de atención de usuarios diciendo, oye, que a mí Microsoft Teams me va lento, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Es subjetivo? Es complicado. Y cualquier comentario negativo con respecto a esa adopción puede retrasarlo. Entonces, fijaos, con la solución ZTNA, que la llamamos Zscaler for Private Application de Zscaler, incorporamos una solución llamada Zscaler for Digital Experience. Y la idea es, a través de estos conceptos de agentes únicos, etcétera, ser capaces de monitorizar cuál es la experiencia que el usuario tiene en su puesto de trabajo, a nivel de memoria, de CPU, de disco, los posibles problemas que pueda tener. Cómo se está conectando a su punto de acceso Wi-Fi, si hay latencia, de su punto de acceso Wi-Fi a su ISP.
de su SP a su Tier 1, de su Tier 1 a los sistemas autónomos que llegan a través de Zscaler y en última instancia a esa aplicación Microsoft Teams que es también interrogada para extraer información y saber cuál es el jitter, cuál es la latencia. Todos esos elementos de esos 3 grandes bloques, ¿no? El tránsito, la aplicación final y el puesto de trabajo en origen son monitorizados, correlados y obtenemos un score. Y ese score lo que mide es cuál es la experiencia del usuario en el consumo de esa aplicación, cualquier aplicación. De manera que los centros de atención de usuario pueden ser muy proactivos en la identificación de cuál es el problema. Y a lo mejor el problema es, oye, es que tu router wifi se ha caído o es que tu router wifi está generando cierta latencia. No es que la transformación digital en el consumo de la aplicación esté funcionando mal, es que tu conectividad está funcionando mal. Pues bien, creo que en resumen, ¿no? Desde el punto de vista de cuál es el beneficio que recibe el usuario cuando de algún modo está adoptando este tipo de tecnologías, es la flexibilidad de trabajar desde cualquier sitio con una experiencia de usuario totalmente homogénea y segura. Oye, antes de que preguntéis una cosa, me gustaría preguntarle a Carlos a propósito de un poco, ya conocemos la experiencia de usuario, ya conocemos cómo es la ventaja para la empresa que adopte este camino de transformación digital a través de la ciberseguridad basado en Zero Trust. Pero claro, imagina, y decías antes, oye, vamos a ser menos tácticos y a ser más estrategas, ¿no? O más estratégicos. Si una compañía decide hacerlo, una compañía que ya tiene un bagaje y un recorrido en ciberseguridad, que ya había implementado, no sé si otras tácticas u otras estrategias, pero ya tenía. Entonces, ¿cómo incorpora Zero Trust ahora mismo a su vida? Sí, yo creo que al final es una cuestión de definir un roadmap, ¿no? Y de decir, vale, Zero Trust no es una visualización táctica de solución de un problema. De decir, no, pues mira, es que tengo un problema de VPN, como decía anteriormente, y quiero garantizar que mis desarrolladores, se conecten a Amazon de un modo seguro, de un modo muy sencillo desde una perspectiva de comunicaciones de red para acceder a las aplicaciones. No, imaginémoslo más desde el punto de vista de cómo consigo que cualquier dispositivo acceda a las aplicaciones existentes sin exponer mis aplicaciones a Internet. Por tanto, nadie me puede realizar ningún tipo de ataque de negación de servicio, no pueden atacar lo que no ven, reduciendo el potencial movimiento lateral y, por tanto, si un usuario tiene cualquier tipo de problema, esa amenaza, no salte a esos dispositivos, a otros dispositivos lateralmente. Y ahora, ¿cómo puedo llevarlo a cualquier elemento dentro de mi organización? Aplicaciones privadas que se encuentran en un entorno SaaS, aplicaciones privadas que se encuentran en mi data center, usuarios internos que acceden a aplicaciones internas y no quiero facilitar ese potencial movimiento lateral, es decir, quiero segmentar mis aplicaciones al máximo, quiero identificar cuáles son mis aplicaciones y quiero hacerlo de un modo muy sencillo, es decir, no tengo por qué conocer previamente las aplicaciones existentes dentro de mi organización. Creo que si empezamos a pensar en una adopción holística de la problemática Zero Trust y de garantizar accesos a aplicaciones privadas de manera segura sobre cualquier dispositivo, las organizaciones se van a dar cuenta de que el modelo ha cambiado, de que ya no tiene que crear una línea MPLS entre una oficina remota y servicios centrales para acceder a una aplicación, de que se puede compartir a través de Internet, de que podemos tener unos ahorros de coste porque no necesito un stack de seguridad inbound para que todo el tráfico entrante, una vez decodificado por mi terminador de túnel, sea inspeccionado antes de salir de Internet, que la experiencia de usuario es más óptima, que la velocidad es más óptima, que puedo incluso implementar mecanismos más avanzados de inspección. Hoy en día la exfiltración ocurre mediante tunelización de tráfico sobre servidores DNS. Entonces, o inspeccionas ese tráfico, y ahí ya no estamos hablando del tráfico de navegación. Hablo de inspeccionar el 100% del tráfico que cualquier usuario genere contra Internet y garantizar que ese tráfico es seguro. Este nivel de integración en la implementación de contramedidas, donde implementar una tecnología como, por ejemplo, Browser Isolation, ¿no? Para conseguir que el contenido activo de una página web no se ejecute en el browser del cliente, sino que se detone en un entorno seguro y aislado. En una tecnología de características Zero Trust es tan sencillo como hacer un clic, literalmente un clic. No hay que implementar infraestructura, no hay que gestionar cambio. ¿Cuál es el capacity planning cuando de repente vino el COVID y nos fuimos todos a casa? ¿Cuántos túneles tenemos que terminar para que eso empiece a funcionar? Bueno, estamos hablando de una solución SaaS. Enviémosle tráfico y que escale horizontalmente y que de algún modo se adecue a las necesidades de tráfico que tiene
una organización que acaba de mandar a 50.000 empleados a trabajar a su casa y que empieza a utilizar Office 365 y a compartir documentos entre ellos, y garanticemos que la fuga de información se haga seguro. Esto es una adopción estratégica de una problemática Zero Trust. No es una adopción táctica para mejorar un problema de análisis de sandboxing de los ficheros que me estoy descargando cuando estoy navegando. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos está contando Carlos. Y yo le quería preguntar por un tema, yo creo que ha sido el leitmotiv casi de 2022, no tanto en el mundo de ciberseguridad como... Y lo será de 2023, ¿eh? Del mundo tecnológico, como es la inteligencia artificial. Yo creo que vivimos un momento de revolución en inteligencia artificial, con inteligencias como ChatGPT, como Whisper y como tantas otras cosas que están saliendo de la mano de OpenAI o y de tantos otros fabricantes en la parte del mundo de inteligencia artificial. Zscaler está trabajando también en la parte de inteligencia artificial. Sí, la verdad es que muy de moda, ¿no? Yo estoy todo el día ahí haciendo pruebas con ChatGPT y me lo paso bastante bien. Sí, mira, yo en mi opinión creo que a mí lo que me impresiona de ChatGPT en cierto modo es el corpus de información que ha utilizado para ser capaz de dar respuestas casi a cualquier pregunta, ¿no? O al menos a todas las que yo he sido capaz de emitirle. Algo similar le pasa a Zscaler. Mirad, el número de transacciones diarias que Zscaler soporta son de 270 billones de transacciones. Google ahora mismo está en 19, para daros un contexto. El corpus que tenemos es descomunal. Con ese corpus, pues deberíamos hacerlo muy mal para no crear un conjunto de datasets que nos permitan modelar algoritmos no supervisados para mejorar transversalmente las capacidades de inteligencia artificial de la herramienta, ¿no? Aspectos como, por ejemplo, la automatización, la definición de reglas de contención. Yo creo que los equipos de ciberseguridad realmente lo pasan mal a la hora de decir, ¿esto lo debo bloquear o no lo debo bloquear? Bueno, pues imaginemos de nuevo que tengo un clic tan sencillo donde digo, bueno, pues deja que un sistema experto tome esa decisión por ti y que decida si esto lo aíslo o si esto lo bloqueo y qué decisiones puedo tomar, ¿no? Reducción de falsos positivos, autoclasificación de contenidos, ¿no? Algunos ejemplos donde lo utilizamos, ponía antes el ejemplo de Browser Isolation, ¿no? Pues un caso de uso muy adoptado con respecto a Browser Isolation, ¿no? Es, oye, si la página web está categorizada como desconocida, porque es una página web de nueva creación, pues quiero permitir que el usuario acceda a ella, pero el contenido activo de esa página no quiero que se reproduzca en el browser del usuario, sino solo un stream de píxeles relativos a los vídeos y a las imágenes de esa página, ¿no? Vale, pues activando inteligencia artificial podemos hacer que sea un sistema experto el que dictamine cuándo vamos a llevar una determinada página a Browser Isolation. Otro aspecto, por ejemplo, que me llama mucho la atención es con sandboxing. El detonar un fichero en un entorno de sandboxing seguro puede llevar minutos. A lo mejor te lleva 4 minutos la detonación de ese fichero. Pero tenemos millones y millones de indicadores de compromisos que nos permite anticipar que el fichero que estamos analizando es sospechoso y en base a ello no esperar a que el fichero haya sido detonado para tomar una decisión, ¿no? Entonces, yo creo que se abre un mundo muy interesante. Para mí el tema de ChatGPT es apasionante. Mira, yo soy un programador frustrado. En mi tiempo libre pues cojo el Python y empiezo a hacer cosas, pero soy tan malo que soy un beta tester de Copilot, no para hacer las cosas bien, sino para que me eche un cable. Y en alguna ocasión, cuando he descrito el problema que quería solventar, pues me ha pasado una cosa curiosa, porque el código que me ha propuesto era un código que sí que era funcional, pero no era seguro. Porque de la ciberseguridad sí me dedico, y ese código no era seguro. Okay. Y el corpus en el que se está basando ChatGPT, cuidado, es un corpus donde hay muy malas prácticas con respecto al desarrollo de software. Y ahí entran conceptos que no hemos hablado, pero quizás sea interesante, que es, ¿puede una solución Zero Trust desarrollar un modelo de virtual patch sobre aplicaciones que son susceptibles de sufrir algún tipo de ataque porque han sido codificadas de una manera errónea? De manera que puedo retrasar el parcheo de esa aplicación y adecuarlo a mi gestión de cambios, pues es quizás otro caso de uso, ¿no?, que donde una solución Zero Trust también tiene cabida. Nos quedan 3 minutos de programa y no me quiero escapar sin hablar de 2 referencias o 2 citas de referencia para Zscaler. Una de ellas, la publicación de un reciente informe de Threat Labs sobre el estado de los ataques encriptados
Y una cita importante el próximo 16 de marzo. Todavía queda tiempo, pero bueno, el tiempo vuela, sobre ese 120 Live que vais a realizar, un encuentro Zscaler. Cuéntame del informe, dato que nos quedemos con una referencia para que nos hagamos una idea, Carlos. Pues mira, yo creo que el mensaje es, hemos pasado en 2013 de un 48% de tráfico cifrado en Internet a un 95% de tráfico cifrado. Yo diría, mucho cuidado con el capacity planning, es decir, cualquier organización que tenga una infraestructura tradicional, teniendo en cuenta que la decodificación de tráfico SSL es 10 veces más alta desde una perspectiva de requerimiento computacional, cuidado con el capacity planning, porque ahora mismo el 85% de las amenazas que hemos identificado en ese informe se están transmitiendo a través de canales cifrados. Si no estamos terminando esa conexión, no somos capaces de visualizarlo. Bueno, pues esto es solo un aperitivo de, entiendo, las muchas cosas interesantísimas que se van a comentar el próximo 16 de marzo, 120 Live, que organiza Zscaler. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a contar? Bueno, pues es un roadshow. Estamos haciéndolo en 20 ciudades distintas. Ya hemos estado en Milán, en Ámsterdam, en Estocolmo, en París, Copenhague, Londres, Frankfurt y ahora nos toca Madrid. La idea es, pues en el Estadio Bernabéu, que es donde vamos a desarrollar el evento, pues tener la posibilidad de trabajar con clientes, con amigos y hablar un poco más en profundidad de cómo reducir esa superficie de ataque, cómo evitar el movimiento lateral y cómo garantizar la transformación digital de las organizaciones. Bueno, pues yo creo que es interesantísimo. Hoy hemos concentrado de una manera además interesantísima con nuestro invitado, ¿verdad, Pablo, Mónica? El cambio de paradigma, ¿no?, de la ciberseguridad que trae Zscaler, y yo creo que ha sido interesantísimo, ¿eh? Es apasionante este panorama y además yo creo que Carlos, nos has dejado algunas cosas sobre la mesa para seguir hablando y conversando sobre ellas más en profundidad. Esta última parte me ha parecido muy interesante. Las también, que nos ha contado aquí dentro, pero también las que nos ha contado afuera. Esas ¿También? Nos las guardamos algunas para nos pueden contar. Carlos Muñoz es el responsable de Ingeniería de Ventas de Zscaler. Ha sido un placer tenerte por aquí, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Mucha suerte para el futuro. Amigos, nosotros nos vamos. Pablo, Mónica, nos vemos el próximo lunes. Hasta el siguiente. En un próximo Cyber After Work. Así será. Adiós.